Vamos a preguntar porque hay poquito tiempo. Resulta que en la propuesta presupuestal del Poder Ejecutivo en el ramo de educación pública para el año 2014 viene un decremento considerable en el gasto de inversión por el orden del 41.2%. De hecho, nos preocupa de sobremanera la caída también de casi 2,000 millones de pesos de gasto en inversión física en el presupuesto que se solicita para el ramo educativo, sobre todo ante la información de que los últimos meteoros han dañado 43,000 planteles escolares, 500 de ellos definitivamente, y que hay otros tantos planteles escolares por el país, son cerca de 220,000, debe haber unos 100,000 por lo menos, en condiciones similares, sin que haya caído ningún huracán en esas partes para que estos planteles estén en pésimas condiciones. ¿Cuál es la estrategia que se seguirá y que se está siguiendo para garantizar entonces el derecho a la educación de las y los niños y jóvenes ante las graves condiciones de deterioro que hay en cada uno de estos planteles, sobre todo cuando deciden disminuir considerablemente la inversión física en el ramo educativo? Quisiéramos saber acerca de las metas concretas de ello. Por otra parte, quiero preguntarle si ya tiene identificado el personal al que hace referencia el artículo 76 de la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente, en los términos de cuáles tendrían que ser separados del servicio por incumplir con la asistencia a sus labores por más de 3 días consecutivos o discontinuos, y que hoy por hoy están pues en cualquier parte menos en el salón. ¿Cuál es el calendario o en su caso cuándo se iniciarán el proceso de depuración de comisionados que cobrando en CEP laboran en otros tipos de comisiones, ya sea sindicales, pero no en las escuelas? El gobierno además tiene metas para lograr la cobertura de educación media superior, 80% en el 2018 y 100% en el 2021. En este sentido, cualquier apoyo al respecto debe ser apoyado. Entonces, ¿por qué gravar con IVA la educación? La educación no debe ser equiparada con un refresco o con un chicle, ni siquiera por el nivel de ingresos de una familia, es un derecho universal de cualquier persona. Tasar con IVA la educación es discriminación, la educación pública y privada son complementarias y no son rivales. Queremos oír su pronunciamiento también al respecto. En educación básica, en otra parte, el 44% de las escuelas rurales no tiene baños, en educación media el 60% de las escuelas tiene laboratorios obsoletos, sin equipamiento, sin material. ¿Cómo se piensa remediar esta situación que contribuye al 40% de deserción en este nivel educativo? Hay cerca de 25,000 millones de pesos en irregularidades según la Auditoría Superior de la Federación en la aplicación del gasto aquí en CEP. ¿Qué medidas se está tomando ya para castigar a los responsables y para que esto no vuelva a suceder? Tengo muchas más preguntas, le dejo el documento, don Emilio, y con mucho gusto atenderemos sus respuestas. Respuesta a los cuestionamientos. Entre las preguntas que me formuló, señor diputado, y que mucho le agradezco, hay una que me preocupa porque se ha hecho una presentación de datos quizá debido a la Secretaría que dan una impresión o una percepción no real de las escuelas dañadas por los fenómenos meteorológicos de hace unos días. Se dijo que eran 43,000 afectadas en su operación, es decir, no tuvieron clases. Dañadas físicamente existen 2,150, clasificadas en dos tipos de daños. El daño grave o total son 16, o en alto riesgo, son 16 escuelas de todas los 2,150. 6 en Guerrero, 4 en Oaxaca, 4 en Morelos y 2 en Hidalgo. Algunas de ellas están en alto riesgo porque el cauce de los ríos llegó hasta tocar las márgenes de los mismos, la estructura que tememos que no soportaría este evento de las escuelas. Y tenemos que reconstruirlas y tenemos dinero para hacerlo. Y hay 2,100 escuelas, 2,134 para ser exactos, que tienen daños medios. ¿Qué significa? Caída de barda perimetral, robo de mobiliario, pérdida de equipo, inundaciones, y también tenemos la pérdida de libros de texto. Hay 5 millones de libros de texto en bodega que se utilizarán precisamente para dárselos a los niños
en este ejercicio de reconstrucción rápida. Y por otra parte, los niños que se encuentran en las escuelas de alto riesgo se han trasladado a escuelas provisorias a efecto de que no tengan el mínimo peligro en su vida cotidiana al asistir a la escuela. Efectivamente hay una baja del gasto de inversión, pero es que estamos considerando que el INIFED tiene que colaborar en el gasto educativo con los estados. Si nosotros vamos a hacer una racionalización del gasto corriente, con la detección de comisionados, con la evasión de las duplicidades que hay en la Secretaría. Yo he dicho que la Secretaría es un archipiélago brutal y a veces en donde las islas no tienen comunicación. Entonces, esos ahorros tienen que darse en beneficio de los estados para lograr que la inversión sea mayor. El personal que falta a las clases, usted lo dijo perfectamente, está ubicado en el 76 de la ley, nada más que la Secretaría ni tiene la nómina, ni administra los recursos, ni pasa lista a los maestros. Eso lo hacen las autoridades educativas locales. Por eso, al terminar mi intervención, dije que las autoridades educativas locales tienen la obligación de hacer cumplir esta disposición. Gracias. Bueno, muchas gracias, secretario. No me contestó lo del IVA. En Nuevo León, además de en otras partes del país, hay además una molestia porque además del IVA les vamos a cobrar otro mes a ciertas escuelas por el tema de los viernes de cada fin de mes en donde no se elabora, y esto va directamente a la colegiatura de cada uno de estos niños. Es un tema simplemente que quería comentar, y qué bueno que hay dinero. Entiendo que hay hasta subejercicios en la Secretaría de Educación Pública. Yo vi en el programa de Escuelas Dignas del 2013, 2.621 millones de pesos para ejecución de acciones y 46 planteles educativos atendidos. Eso suena muy poquito para tanto dinero. Entiendo que hay cerca de un 80% de subejercicio ahí. Hay mucho dinero y no se está ejerciendo, y es algo que preocupa, pero bueno, finalmente va a servir para sacar algunas escuelas destruidas adelante. Gracias, secretario.